Amigas y amigos, sean bienvenidos a este cuarto video en la serie de análisis de señales y sistemas. En esta ocasión les presento el producto interno y la energía de las señales, que están relacionadas con los conceptos de norma y producto interno en el espacio euclidiano, así que empezamos haciendo una analogía con esos importantes conceptos del álgebra lineal. Así que trasladamos esos conceptos al caso de las señales del tiempo discreto, puesto que su representación guarda una analogía muy cercana con los vectores de Rn, precisamente del espacio euclidiano. Después, utilizando un ejemplo de un circuito eléctrico muy simple, podemos motivar la definición de la norma 2 como la energía de una señal continua y desde luego compararlo con los casos anteriores de las señales del tiempo discreto y a partir de ese concepto definir la integral del producto interno para señales del tiempo continuo. Así que acompáñenme en este video. Recordemos el concepto de vector en R2, que en este caso es el plano de la pantalla. Pensemos en el vector V. Este vector V tiene dos componentes rectangulares, en este caso Vx, la componente en X, y Vy, la componente en Y precisamente. Por lo tanto, podemos expresar este vector de la siguiente forma. Entonces aquí lo tenemos como un par ordenado, sus componentes en este arreglo, y recordemos que también podemos definir la norma de este vector, o sea su longitud, la distancia de este punto al final del vector. Entonces esa distancia es la longitud del vector, también llamada norma o magnitud. Como precisamente aquí en el dibujo vemos un triángulo rectángulo con catetos que forman sus líneas, ángulos rectos, aquí tenemos el ángulo recto. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras precisamente para calcular la magnitud del vector. Y entonces obtenemos que la magnitud está dada por la suma de los cuadrados de cada componente y luego a esa suma le calculamos la raíz cuadrada, aquí como vemos en esta forma. Podemos trasladar desde luego estas ideas, como se hace en matemáticas, al caso de los vectores de n dimensiones. Los n vectores, como el que tenemos aquí, tiene n componentes y pertenece desde luego al espacio vectorial al que conocemos como Rn. Ya no podemos dibujar el vector por su gran dimensión, sin embargo podemos generalizar esta fórmula del teorema de Pitágoras para calcular la magnitud de la siguiente forma. Y entonces nuevamente tenemos la suma de los cuadrados de cada una de las componentes y después a esa suma le calculamos la raíz cuadrada. Entonces esta fórmula es la generalización del teorema de Pitágoras y nos permite calcular la magnitud de este vector. A esta norma precisamente se le conoce como norma euclidiana, y pues porque al espacio Rn se le conoce como espacio euclidiano. Entonces esta norma es la norma clásica de un vector, se calcula en términos de sus componentes rectangulares y se conoce como norma euclidiana, pero a veces también se le da el nombre de norma 2. La razón de hacer eso es porque pues nosotros podemos observar este número 2 en el exponente, en los cuadrados de las componentes, y aunque no se escribe en el radical, nosotros sabemos que esta es una raíz cuadrada. Entonces vemos la ocurrencia de este número 2 en dos ocasiones, de ahí el nombre de norma 2. Entonces, para hacer notar ese hecho, aquí reemplacé estos números y los puse en rojo para que recordemos que se trata de la norma 2 precisamente por la aparición de esos dos números. Pensemos ahora en una señal del tiempo discreto, en este caso la señal x de n, que está definida según vimos en el intervalo de n1 hasta n2 en los números enteros. Aquí tenemos n como el eje de tiempo discreto, y entonces pues podemos observar las diferentes muestras y de hecho las podemos acomodar en este caso en una representación parecida a la de este vector, puesto que estamos hablando de un eje de tiempo finito. La duración de esta señal pues es finita, tiene una cantidad de muestras que podemos coleccionar sin ningún problema. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. Entonces podemos tener esta representación donde estamos coleccionando precisamente los valores de amplitud de las muestras consecutivas, y no podemos sino pensar que esto de alguna forma semeja a este vector. Si nosotros quisiéramos ahora calcular la magnitud euclidiana de esta señal,
Dado a que tiene una cantidad de muestras finitas, pues lo podríamos hacer de esta forma. Esto es debido a su semejanza con un vector. Entonces vamos a aplicar la norma euclidiana, esta norma 2, al caso de esta señal, para ver cómo se calcula su magnitud. Entonces en este caso pues tenemos la norma 2, por eso le ponemos este subíndice. Aquí lo estoy escribiendo en rojo para que resalte con el hecho de que pues cada componente se eleva al cuadrado y se suma el cuadrado de todas las componentes y después se le saca la raíz cuadrada efectivamente. Entonces se le llama norma 2 y pues es el análogo de la norma euclidiana. Hay que recordar que también X es una señal que pertenece a un espacio vectorial, en este caso de las señales generalizadas del tiempo discreto. Hay que observar que aquí vemos la presencia de los límites del tiempo discreto precisamente en los límites de la sumatoria, vemos los límites de los intervalos también. Entonces nuevamente aquí vemos cómo calcular la norma 2 de la señal x de n y vemos precisamente que no es otra cosa sino la suma de los cuadrados de cada muestra y luego le tomamos la raíz cuadrada. Entonces, igual que con la norma euclidiana, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de la señal, donde entendemos por componente cada muestra. Pensemos ahora en una señal sencilla del tiempo discreto que está definida entre 0 y 5 en el eje de tiempo discreto y tiene esta representación. En efecto, vemos la similaridad con los vectores en Rn, y aquí tendríamos un vector de 6 componentes donde pues algunas de las componentes son precisamente negativas. Entonces para calcular esta norma, la norma 2 de esta señal, simple y sencillamente aplicamos esta fórmula. Desde luego sin perder de vista que y, la señal y de n, es un elemento del espacio de señales del tiempo discreto en el eje de tiempo de 0 a 5. Entonces, desde luego y es un vector, puesto que pertenece a un espacio vectorial, y en esa connotación también es posible calcular su magnitud o norma. Entonces, en este caso, los cálculos son de la forma siguiente. Efectivamente, aquí lo tenemos, el cuadrado de cada componente, y luego sumamos esos cuadrados, y a toda esa suma le sacamos la raíz cuadrada. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Entonces, en efecto, obtenemos 4 más 16 más 9, la suma de los cuadrados de los primeros términos. Y bueno, aquí resulta que son efectivamente muy semejantes. Entonces, pues los signos se cancelan por los efectos del cuadrado. Y después pues nos da la raíz cuadrada de 58, que es 7.6157. Entonces esto pues obviamente se calcula ya utilizando software o utilizando una calculadora, y obtenemos esta cantidad. Hay que notar que a pesar de la presencia de estos números, de estas muestras con valor negativo, el número obtenido, la medida, por así decirlo, de la longitud de esta señal en el sentido de los vectores, es positiva, sin lugar a dudas. Y desde luego la longitud de un vector ya no es un vector en sí, es solo un número, es una distancia. Entonces aquí también una señal que tiene componentes, al aplicarle la operación de norma, pues obtenemos un número, un escalar precisamente. Vamos a ver más adelante qué propiedades deben tener estas operaciones para poder ser consideradas normas, es decir, medidas de la magnitud de las señales. Sin embargo, otro concepto relacionado con los vectores en el espacio euclidiano, pues es el concepto del producto punto o el producto interno. Si nosotros tenemos dos vectores distintos, digamos v y w, y sabemos que forman entre ellos un ángulo θ, como vemos aquí en la pantalla, ese es el ángulo de su separación, es el ángulo que forman. Entonces nosotros podemos calcular el producto punto si es que nosotros conocemos, en este caso, las magnitudes, o sea, las longitudes de estos vectores y el ángulo que forman, de la siguiente forma. Aquí lo tenemos. Entonces el producto punto, también llamado producto interno, entre estos dos vectores v y w, es sencillamente la multiplicación de sus magnitudes por el coseno del ángulo que forman entre estos dos vectores. Esta es una ecuación clásica de la física que conocemos, y también del álgebra lineal. Esta es clásica, pues se utiliza mucho en física. Entonces, desde luego, vemos una relación entre esta operación
y los conceptos de norma o magnitud, precisamente. Entonces los productos internos y las magnitudes están relacionados. Sin embargo, también podemos expresar estos dos mismos vectores V y W en términos de sus componentes rectangulares, como los tenemos aquí del lado derecho de pantalla. Entonces podemos ver que el ángulo de separación entre los dos vectores sigue siendo θ. Sin embargo, el ángulo que forma el vector V respecto al eje X es alfa, y el ángulo que forma el vector W respecto a X es ahora beta. Vamos a observar la geometría de este dibujo y podemos notar lo siguiente. Entonces, primero que nada, la diferencia entre alfa y beta resulta precisamente el ángulo entre los dos vectores. Por lo tanto, θ es igual a alfa menos beta. Además, debido a que los vectores tienen su respectiva magnitud, la cual es la hipotenusa de los triángulos rectángulos que se forman con cada vector, entonces nosotros tenemos precisamente que la componente X del vector V pues es su magnitud por el coseno de alfa, y la distancia en Y es la magnitud del vector por el seno de alfa, y una situación similar pero con el ángulo beta la tenemos para calcular las componentes del vector W. Vamos a pensar qué sucede si nosotros multiplicamos esta componente Vx por Wx. Entonces tendríamos lo siguiente. Y aquí está. Entonces simple y sencillamente multiplicamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con las componentes en Y. Vamos a multiplicarlas entre sí. Ok, entonces aquí lo tenemos. Ahora vamos a sumar estas dos cantidades. Entonces si sumamos Bx por Wx más By por Wy, obtenemos esta cantidad. Desde luego pues las normas, el producto de las normas de B y W se agrupan, se factorizan puesto que aparecen en los dos términos, y aquí podemos observar que aparece esta expresión trigonométrica, y de hecho esto es la identidad del coseno de la diferencia de los ángulos. Entonces podemos escribir lo siguiente. Entonces aquí ya la tenemos, pero podemos darnos cuenta que alfa menos beta es precisamente el ángulo θ que forman entre los dos vectores. Entonces aquí tenemos simple y sencillamente esta expresión nuevamente. En otras palabras, otra forma de calcular este producto punto pues es la multiplicación de las componentes. O sea, multiplicamos componente a componente y luego sumamos los resultados. Desde luego aquí en los vectores podemos colocar un instrumento de medición, un transportador, y ver cuál es el ángulo que forman. Pero entre dos señales no podemos colocar ningún instrumento para nosotros poder medir qué ángulo forman, porque hay que recordar que las señales son entes más abstractos. Es decir, si X es una señal, entonces es un mapeo. En este caso estábamos hablando pues de los números enteros hacia los números reales, es una relación. Entonces aquí nosotros no podemos poner un transportador para medir un ángulo geométricamente. Sin embargo, debido a que podemos expresar las señales, como hace rato x de n, como una serie de componentes, entonces podemos aplicar esta fórmula para calcular el producto interno entre dos señales, digamos otra señal distinta y, que tenga el mismo número de componentes. Eso sería importante, pero podríamos intentar ver qué resulta de aplicar esta fórmula componente a componente para este caso de las señales, y entonces definiríamos un producto interno. Antes de pasar a eso, sin embargo, vamos a utilizar la notación de paréntesis angular para denotar el producto punto, en este caso, o el producto interno. Esta notación es lo mismo que escribir en este caso b.w, y por lo tanto podemos utilizar esta fórmula o esta fórmula. Sin embargo, como hemos comentado en señales, no podemos medir físicamente este ángulo, entonces vamos a optar por utilizar esta fórmula de aquí, la suma de la multiplicación componente a componente. Entonces en este caso, de la señal y la señal x, podríamos identificar que componente a componente pues nos dan los siguientes cálculos. Entonces aquí lo tenemos ya: 3 por 0, más 4 por 7, más 2 por menos 3, más 1 por 1. Entonces en este caso obtenemos 23.
Ese es el valor del producto interno entre estos dos vectores. Nuevamente, de las fórmulas que teníamos anteriormente podemos notar que el producto interno, y aquí lo estamos viendo, es un número. Es decir, si es cierto, tomamos dos vectores, en este caso de R2, V pertenece a R2, también pertenece a R2W. Sin embargo, nos devuelve esta operación un escalar, de ahí su nombre. También se le conoce como producto interno, producto punto o producto escalar. Para definir el producto interno de dos señales, en este caso del tiempo discreto, estas dos señales deben tener el mismo eje de tiempo, es decir, ambas deben ser un mapeo de ese dominio del tiempo discreto hacia los números reales. Deben estar definidas para los mismos instantes. Desde luego aquí nuestro eje de tiempo es un subintervalo, posiblemente puedan ser todos los números enteros, pero es un intervalo de números enteros. Entonces, aplicando la idea de la suma de los productos componente a componente de ambas señales, con las que calculamos hace ratito el producto punto entre X y Y en este ejemplo, pues tenemos esta fórmula en general. Desde luego aquí hay que recordar que entonces el intervalo de números enteros desde n1 hasta n2 pues es para nosotros el eje de tiempo. Desde luego n1 es un entero, n2 es un entero. Entonces, simple y sencillamente, esta es la fórmula, la suma del producto de las señales componente a componente. Y entonces este es el producto interno. Desde luego esto nos va a dar un número, un escalar, a pesar de que desde luego aquí lo estamos viendo, X es un vector, o sea, porque es una señal, Y es otro vector porque es una señal, vectores de este espacio. Sin embargo, al operarlos con este producto interno y al resolver esta operación, el resultado es solo un número. Entonces este será un número real. Entonces, para ser más específicos, lo que estamos viendo es que la operación de producto interno toma dos elementos. ¿De dónde los toma? Pues del espacio de señales generalizadas, en este caso el tiempo discreto. De este lugar toma la señal X, pero también la señal Y es un elemento del mismo espacio. Y este es el producto cartesiano, hay que recordar, eso es lo que significa. Tomamos dos elementos del mismo espacio en este caso, pero el resultado es un número real. Por eso, otra vez, producto escalar, así es como se le conoce a esta operación. Hasta ahorita esta operación en las señales del tiempo discreto solamente ha sido una extensión de las ideas que hemos tomado de la norma 2 o norma euclidiana en el espacio euclidiano Rn precisamente. Todavía hay un concepto más que podemos tomar, puesto que hemos visto que la norma y el producto interno están relacionados entre sí. En efecto, si nosotros tomamos ahora el producto interno de un vector consigo mismo, pensemos en este vector v, y le hacemos el producto punto consigo mismo, entonces tenemos esta situación y tenemos que multiplicar componente a componente y luego sumar, tal como nos dice nuestra operación de producto interno, y entonces el resultado que vemos es precisamente la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Si nos fijamos, es exactamente la misma cantidad que aparece dentro del radical en el cálculo de la norma de este vector en R2 en el plano, debido al teorema de Pitágoras. Entonces, nosotros podemos, desde luego, darnos cuenta que aquí lo que tenemos adentro de esta raíz no es otra cosa sino el producto de v consigo mismo. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. Y entonces aquí tenemos las dos formas de verlo. El producto de un vector consigo mismo es igual a su norma al cuadrado, aquí lo vemos, sería la norma, pero elevada al cuadrado, cancela el radical del lado derecho, tenemos esta suma de cuadrados nada más. O también podremos pensar que la norma de b es la raíz cuadrada, desde luego, del producto interno, aquí lo tenemos, de un vector consigo mismo. Entonces aquí tenemos las relaciones que hay entre la norma 2 y el producto interno efectivamente. Apliquemos precisamente esa idea al producto interno entre las señales del tiempo discreto. Es decir, tomemos una señal, por ejemplo la señal X, y calculemos el producto interno de esa señal consigo misma y veamos cómo se relaciona con su norma. Entonces, esta vez si sustituimos dos veces X en esta fórmula, entonces en vez de tener a Y aquí del lado derecho, tendríamos a X otra vez, y desde luego X por X es X cuadrada.
Entonces aquí observamos que el producto interno de X consigo misma, como señales, pues nos da esta expresión. Sin embargo, esa expresión es la que vemos aquí adentro del radical, efectivamente. Por lo tanto, guarda la misma relación. Es decir, vemos esta misma relación. En efecto, la norma 2 de la señal X es la raíz cuadrada del producto interno de X consigo misma. Hasta ahorita hemos estado hablando de ideas puramente matemáticas. Nos basamos en el concepto geométrico del vector y de las interpretaciones que tienen el producto punto y la norma o magnitud del vector, y los extendimos por su forma muy similar a las señales del tiempo discreto. Pero vamos a observar el siguiente caso un poco más práctico, un poco menos teórico, en términos de las señales del tiempo continuo. Vamos a pensar en términos de este circuito ideal muy sencillo, en el que simple y sencillamente tenemos una fuente de voltaje en paralelo con una resistencia R. Desde luego, tanto la fuente como la resistencia son ideales. Vamos a imaginarnos que este circuito está desconectado al principio, y entonces cuando el tiempo llega hasta T1, el switch 1 se cierra. Entonces provoca que haya un flujo de corriente. Aquí vamos a representar la corriente por I de T. Y al fluir la corriente a través de la resistencia va a generar una caída de tensión precisamente en esta resistencia explicada por la ley de Ohm. Además, el circuito va a permanecer conectado hasta que el tiempo llegue a ser igual a T2. Entonces el segundo switch se abre y desconecta el circuito y ya no hay más flujo de energía. Debido a que el circuito tiene al resistor y a una fuente, ambos ideales en paralelo, pues entonces podemos observar que la caída de tensión o el voltaje en la resistencia es la misma que el voltaje en la fuente. Aquí lo tenemos. Además de la ley de Ohm, podemos observar que precisamente el valor de la corriente que fluye a través de todo este circuito cuando ambos switches están cerrados es simple y sencillamente VR sobre la resistencia, la caída de tensión sobre la resistencia. Sin embargo, pues como vemos aquí arriba, VR es lo mismo que el voltaje de la fuente, entonces podemos escribir V de T sobre R, y ese es el valor de la corriente. Ahora bien, la potencia instantánea disipada por este resistor es igual al producto de su caída de tensión por la corriente que circula a través de él. Entonces, aquí tenemos la situación. La potencia instantánea pues es la derivada de la energía respecto al tiempo, la energía disipada por este resistor y que está siendo emitida en forma de calor hacia afuera del circuito. Además, pues vemos este producto, el voltaje de su caída de tensión por la corriente, pero debido a que la corriente es V sobre R, el voltaje de la fuente, y que el voltaje de caída de tensión en el resistor también es el voltaje de la fuente, pues nos queda aquí V cuadrada sobre la resistencia. Si nosotros queremos encontrar el gasto total de energía que disipó esta resistencia, o sea, cuánta energía gastó este resistor, entonces tenemos esta ecuación diferencial. La derivada de la energía respecto al tiempo es lo mismo que el voltaje al cuadrado sobre R, el voltaje de la fuente, desde luego. Despejamos, separamos las variables e integramos de la siguiente forma. Entonces, desde luego, aquí tenemos que integrar desde T1 hasta T2, que es el espacio que estamos definiendo, el intervalo de tiempo que estamos definiendo, y estamos viendo también pues que de este lado tenemos que integrar el diferencial de la energía. Se cancela con la integral, pero habrá una energía total disipada hasta el periodo T2, y pues hay que restarle la energía que había disipado antes de ese instante, antes de cerrar el switch. Muy seguramente este número sería igual a 0, pero para fines teóricos vamos a establecerlo en ese valor. Entonces aquí estamos viendo efectivamente que este es un incremento de energía, es la diferencia entre dos estados distintos de energía, y aquí tenemos precisamente que el incremento total de energía está calculado por esta integral. Ahora bien, si nosotros pensamos que la señal V de T en realidad pues es válida desde T1 hasta T2, entonces podemos pensar que la señal B es un elemento de nuestro espacio de señales generalizadas
del tiempo continuo en esta ocasión, en el intervalo de tiempo, o sea en el eje de tiempo definido de t1 hasta t2. Esta integral resulta importante. De hecho, vamos a observarla un poquito. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente que es el análogo de esta suma, lo que está dentro del radical, en este caso de la norma euclidiana. Entonces, si observamos solamente la integral, pues sí vemos una analogía muy fuerte. Desde luego tenemos un límite inferior en ambos casos, en su respectivo dominio cada quien, y tenemos el límite superior en ambos casos, y tenemos la idea de la suma en este caso, y que es análoga a la idea de la integral. La integral es una suma, pero de fragmentos infinitesimales. Entonces vemos que realmente se parecen. Asimismo, tenemos que la señal que se está integrando o que se está sumando aquí está elevada al cuadrado en ambos casos. Por esa razón, entonces nosotros podemos asociar la norma 2 en el caso del tiempo continuo a la energía de la señal. Sin embargo, hay que observar precisamente la relación entre la norma y esta suma. Entonces aquí vemos que nos falta definitivamente una raíz cuadrada. Así que vamos a definir la norma 2 o la norma de energía para las señales del tiempo continuo de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos ya esa definición. Así es como nosotros vamos a pensar en la norma 2 o la norma de energía de la señal, puesto que veamos que está relacionada con la energía, definitivamente. Es decir, la norma 2 no es exactamente la energía está relacionada más bien con la cantidad que está dentro, que es la integral cuadrática de la señal V, y pues estamos viendo que efectivamente esta señal V está definida en este eje de tiempo de T1 a T2, que es precisamente el intervalo de integración. Entonces, a esta integral cuadrática, la integral de la energía, le calculamos la raíz cuadrada y obtenemos el valor de la norma. Estamos viendo que efectivamente vamos a obtener un valor escalar también. ¿Por qué? Porque primero que nada, pues estamos haciendo una integral. Esta integral está definida y una vez que la evaluemos en sus límites, no nos va a dar una función, nos va a dar un número. A ese número le tomamos la raíz cuadrada y entonces obtenemos esta norma. Además, por el efecto de este número 2, es decir, de este cuadrado, la integral no nos puede dar valores negativos. Así que este radical no va a tener problema en términos de los números imaginarios. No van a aparecer jamás números imaginarios como norma 2 de una señal. Siempre va a ser un número real, positivo, bueno, no negativo, mayor o igual que 0. Entonces, más adelante vamos a ver que es una propiedad importante de las magnitudes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hay distancias negativas. El concepto de la distancia siempre es un valor absoluto. La posición, eso es una cosa diferente, pero en términos de la distancia siempre podemos hablar en términos absolutos. Entonces, nuevamente, para otra vez motivar el uso del nombre norma 2, pues ponemos precisamente como subíndice este número en el símbolo de la norma, indicando que en esta integral se tiene que integrar precisamente el valor cuadrático de la señal que estamos trabajando, y después a todo el resultado de la integral se tiene que calcular la raíz cuadrada. Entonces por eso se vuelve importante este nombre, la norma 2, y es el análogo de la norma euclidiana, el teorema de Pitágoras, pero para las señales del tiempo continuo. Aquí tenemos su equivalente en el tiempo discreto, la norma 2 de x de n, y esta sería la norma 2 de v de t en este caso. Entonces vemos cómo efectivamente estos conceptos de la norma tienen una interpretación física. Estamos pasando en este video un poco de las ideas puramente matemáticas a ideas más aplicadas a la física. Después de todo, este tema de las señales y de los sistemas es un tópico de matemáticas aplicadas. Ok, si nosotros procedemos por analogía con el caso anterior, en donde teníamos este producto interno, podemos darnos cuenta que si nosotros elevamos al cuadrado ambos términos de esta igualdad, aquí lo tenemos, nos queda la integral simple y sencillamente ya sin el radical. Otra forma de escribir esta integral sería la siguiente. Simple y sencillamente desarrollamos este término al cuadrado, v de t por v de t, y entonces podríamos interpretarlo como el producto interno de una señal consigo misma, tal como hicimos en este caso de la norma 2 en el caso de las señales del tiempo discreto.
Entonces podríamos escribir lo siguiente. Aquí lo tenemos. Y entonces nuevamente observamos la relación entre la norma y el producto interno. De tal manera que la norma al cuadrado es igual al producto interno de la señal consigo misma. Y por lo tanto podemos definir el producto interno entre dos señales distintas de la siguiente forma. Y entonces aquí tenemos esta situación. Si X y Y son señales en el mismo espacio para el mismo eje de tiempo, de tal manera que pues tanto X como Y son funciones de este eje de tiempo hacia los números reales, hacia el eje de la amplitud que son los números reales, la integral definida entre los límites que estamos analizando, los límites del eje de tiempo, del producto punto a punto de las dos señales x de t por y de t es igual al producto interno de la señal x con la señal y. Aquí tenemos la definición del producto interno para el espacio de señales generalizadas del tiempo continuo. Es simple y sencillamente esta integral de la multiplicación de las dos señales. Y entonces podemos pensar en este como el producto interno de nuestras señales del tiempo continuo, y tiene interesantes propiedades, es importante. De hecho, vamos a ver en videos posteriores qué sucede cuando el producto interno de dos señales es igual a 0, sin que ninguna de las dos señales sea 0, pues vamos a ver que esas señales se dicen ortogonales, a pesar de que no podemos poner un instrumento geométrico para medir el ángulo entre dos señales. Simple y sencillamente es la idea de que esas dos señales no están correlacionadas. Esas y otras ideas más interesantes vamos a ver, así como las propiedades de este tipo de operaciones, tanto de las normas como del producto interno, lo vamos a ver en la próxima ocasión. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Como siempre, agradezco mucho su atención. Espero tenerlos nuevamente por aquí en este canal y me despido de ustedes no sin antes decir que espero que se encuentren muy bien y de recordarles como siempre que si les ha gustado el contenido de este video, no se olviden darle like y si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal para ver más videos como este. Agradezco mucho su atención y desde luego nos vemos en el próximo video.